Hemos acabado. Hemos hecho anteriormente un ejercicio similar a este. Ahora vamos a hacer otro ya. Entonces vamos a ver. Un ratito. Bien, vamos a ir con otro ejercicio. Bueno, están ingresando un ratito sus compañeros. Ya, ahora sí. Bien, a ver, continuemos. Habíamos visto hasta el momento en datos simples, o sea, no hay una agrupación de datos de los elementos, ¿no? A eso llamamos datos agrupados o datos simples, ¿no? Bien, ejercicio. Ejercicio. Calcular el coeficiente de asimetría. Calcular el coeficiente de asimetría o sesgo, por si acaso te habéis llamado, ¿no? Y determinar si los datos, determinar, perdón, si los datos son asimétricos o simétricos. Licenciado, la pantalla creo que se ha colgado. Dígame. Está colgado su pantalla. Bueno, A ver, a ver, a ver. Ya un ratito salgo. Me voy a ingresar. Vamos a ver, ingresar, a ver. ¿Y ahora? ahora no está compartiendo. ¿Todavía? Ahora sí, licenciado. Ay, ay, ay. Gracias. Un poco lento debe estar el internet, por eso debe ser. Bien. Calcular el coeficiente de asimetría, ¿no es cierto? O de sesgo, les decía, y determinar si los datos son asimétricos o son simétricos. Considerando que los datos representan a los salarios promedios mensual, salarios promedio mensual de los empleados de la empresa Omega. Los datos son 3.500, 4.200. Bien. Recordemos que el coeficiente de asimetría está dada por 3 veces. En este caso, en el enunciado no nos dice si es muestra o población. Como no nos dice, asumimos que es muestra. ¿No es cierto? Sobre n menos 1. ¿No? Entonces, bien, vamos a hallar brevemente lo que es nuestra media. Sumatoria de cada uno de los datos dividido entre n. En este caso, tenemos frecuencia, una agrupación de datos, ¿no es cierto? De 3.500 hay 4, ¿no? 4.200 hay 5. Entonces tenemos que hallar el punto. Bien. Lo multiplicamos
Aquí vamos a tener 14.000. Aquí vamos a tener 21.000. Aquí 31.500. ¿No? Estamos multiplicando esto por esto. 4.800 por 4. 19.200. No, es 31.500. Ya, y 10.000. Si sumamos todo, vamos a tener 95.700. No, la sumatoria de ese conjunto de datos tenemos 22. Bien, entonces hallamos 95.700 dividido entre 22. $4.350, ¿no? Entonces tenemos 4.350. Esa es nuestra media. Tenemos nuestra media, entonces hallamos la mediana. Bien. ¿Qué tipo de mediana usamos? ¿La mediana de datos simples o de datos agrupados? Estos son datos que estamos agrupando, pero no son una agrupación bajo intervalos, ¿no ve? Entonces usamos la mediana de datos simples, ¿no? Para nuestra mediana de datos simples, o sea, no, como no están agrupados con intervalos, va a ser xn entre 2 dividido 2 por si acaso entre 2, ¿no? Es la fórmula de la mediana que vamos a usar. Ya. ¿Cuántos datos son? 22 datos, ¿no? Son 22 datos. Entonces vamos a tener acá 22 entre 2 más 22 entre 2 más 1 y todo dividido entre 2. Bien, mi mediana va a ser ¿cuánto? 11 más 1 dividido entre 2, 12. No ves de dónde era, pero es el 12.º, ¿no? Nuestra mediana va a ser entonces el 12.º. ¿Cómo hallamos acá el 12.º? Tenemos que determinar nuestra acumulación de datos, ¿no? Aquí vamos a tener 4, aquí vamos a tener 9, más 7, 16, más 4, 20, más 2, 22. La acumulación, un valor igual o mayor a 12. 12. Tenemos entonces este valor que nos olvida de determinar, que es este con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces tenemos nuestra mediana. ¿Cuánto tenemos? 4.500. 4.500. Bien, ya tenemos nuestra media, ya tenemos nuestra mediana, ¿sí? El número total de datos tiene 22, ¿no? Bien. Estamos pues aquí. Y aquí es sobre desviaciones. ¿No ve? Bien, ya tenemos eso. Vamos a hallar ahora nuestra varianza, ¿no? La varianza vamos a necesitar para hallar la desviación típica. Bien, para hallar la varianza, como tenemos datos agrupados de 3.504, 4.205, como estamos agrupando el acumulado, ¿no? Sumatorio de las frecuencias de x sub i menos la media todo elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1, ¿no? La varianza.
O decimos que no, en el enunciado no dice si es población o muestra, asumimos que es muestra, ¿no? Bien, hallamos entonces, vamos a hallar aquí la frecuencia de X sub I menos la media elevada al cuadrado. Frecuencia vamos a tener 4, ¿no? Por X, primer valor, 3500, menos nuestra media, que es 4350 elevado al cuadrado. Va a ser. Aquí ya sabemos que va a ser negativo, ¿no? A ver, buscamos. 3500 y elevado al cuadrado. 2.890.000, ¿no? Sí. En el siguiente va a ser cuadrado 210.000. 845. Sumamos todo esto. Vamos a poner esto. 4. ¿No? Bien. Este valor vamos a dividir entre n-1, es decir, entre 21. ¿Cuánto tenemos? Dividido entre 21. Dividido entre 21. Esa es mi varianza, ¿no? Lo que necesitamos es la desviación típica. Sacamos raíz de esto. $78.8378, ¿no? Es mi desviación. Muy bien. Ya tenemos entonces prácticamente todo. El coeficiente de asimetría va a ser nuestra media 4.350 menos nuestra mediana 4.500. Ahorita, si podemos ver, nos va a salir negativo, ¿no? El coeficiente de asimetría es negativo. Ya sabemos que es negativo. Bien. Sobre la desviación, entonces el coeficiente de asimetría va a ser menos 0.93, ¿no? Es el coeficiente de asimetría. Ujú. Bien, ahí, caramba. Ahí. Bien, ya vamos a subir un poquito. Bien. Ya sabemos que es negativo, ¿no ves? Sabíamos que por la diferencia acá. Entonces, como es negativo, decimos que es un coeficiente de asimetría
menor a 0, ¿no? Es un coeficiente de asimetría menor a 0. ¿Cuál es la gráfica de este coeficiente de asimetría? Vamos a tener este tipo de gráfico, ¿no? Ese va a ser nuestro coeficiente de asimetría. ¿Sí? Es nuestro coeficiente de asimetría, o nuestra gráfica del coeficiente de asimetría. Bien. Si nosotros ubicamos los valores de la moda, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener la mediana. ¿Cuánto tenemos nuestra mediana? 4.350, ¿no? Nuestra mediana, ¿cuánto es? 4.500. Y nuestra moda. ¿Cuánto es nuestra moda? ¿Cuánto es nuestra moda? Hola. 4.500, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, el valor con más repeticiones es este, ¿no? ¿Cuál valor es? 4.500. ¿No? Entonces, ¿qué análisis podemos hacer de esta gráfica? Que todos los otros están por debajo, o sea, la mayor cantidad de datos están por debajo de la media. Acá están. Acá se encuentran todos los datos menor a la media, ¿no? Todos los datos, una gran cantidad, ¿no? Esta cantidad de datos que se encuentra en el lado izquierdo, o sea, son menores a la media, son datos pequeños, ¿no? El análisis que debemos hacer son análisis pequeños o datos pequeños. ¿Está bien? Terminado de copiar. Dice, Dígame. le dicen aquí la moda, ¿cómo tengo que sacar? Vas a pasar el tema de medidas de tendencia central en datos simples. ¿Ya? Ahí está. Es de acuerdo a la frecuencia, como le dije. Y el que tiene mayor repetición. ¿Ya? Bien. Análisis. Ya. Bien. Hasta aquí estamos con datos agrupados, pero si se dan cuenta, datos agrupados, por ejemplo, para sacar la varianza, ¿no? Por ejemplo, para sacar la media, pero no para la mediana. Si la mediana no podemos sacar en datos agrupados acá, no podemos, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aplicar límite, o sea, aplicar la mediana para datos agrupados? Porque en la mediana de datos agrupados nos piden límites inferiores y acá no tenemos límites inferiores, superiores. Por lo tanto, la moda va a ser lo mismo, ¿no? Si la mediana no podemos, la moda tampoco, porque para la moda igual necesitamos límite inferior más la amplitud A1 sobre A1 más A2, ¿no ve? Entonces, pero necesitamos los límites, pero acá no tenemos. Por lo tanto, tenemos que basarnos como datos simples en la mediana y en la moda. ¿Ya? Muy bien. Podemos pasar a otro ejercicio, al último ejercicio. Muy bien, me parece que sí, ¿no? Vamos a ir, ¿ya? Este es el último ejercicio. El coeficiente de asimetría. Determinar el coeficiente de asimetría de los siguientes. Un rato. Antes. Aquí, ¿cuál era la pregunta? Aquí. Porque en el examen puede ser similar, ¿no ve?
Dice calcular coeficiente de asimetría y determinar si los datos son asimétricos o simétricos. La pregunta era si los datos son asimétricos o simétricos. ¿Qué datos son estos? Asimétricos. Exacto. Son datos asimétricos. Como decimos asimétricos, hay dos tipos de asimétricos, positivo y negativo. ¿Qué tipo de dato asimétrico es este? Son asimétricos negativos, ¿no? Es la respuesta que tenemos que dar. Son asimétricos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque está el coeficiente me sale menor a cero, como es negativo es menor a cero, y la gráfica que la representa es esta, ¿no? Es la respuesta que tenemos que dar, ¿ya? Vamos. Vamos con el ejercicio. Porque he escrito, no parece, a ver, vamos a ver. Ejercicio. Bien. Hasta aquí hemos visto que son o datos simples, o entre datos simples y agrupados. Ahora vamos a ver única y exclusivamente agrupados bajo líneas de intervalo. ¿Ya? Determinar el coeficiente de asimetría de los siguientes datos que representan aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social. ¿Ya? Los datos son límite inferior, límite superior, nuestra marca de clase y las frecuencias. ¿Ya? Ahora son plenamente agrupados bajo intervalos. 340, 360, 360, 380, 400, 420. ¿Ya? Aquí las frecuencias vamos a tener 10, aquí 11, aquí 15 y aquí 10. 10, 20, 30, 46. ¿Ya? Son nuestros datos. Bien. ¿Ya? Hallamos nuestra marca de clase, ¿no? 350, aquí 350, 370, 390 y 410. El coeficiente de asimetría, bueno, el mismo para datos agrupados, para datos simples, entre simples y agrupados, para cualquiera de ellos, es el mismo. ¿Aquí qué son? ¿Datos poblacionales o datos muestrales? No nos dice. Por lo tanto, asumimos datos muestrales, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Necesitamos hallar nuestro promedio. O sea, prácticamente se dan cuenta, lo mismo, ¿no? Como hay en datos agrupados. X y por FI. ¿Ve? Nos multiplicamos. 350 por 10, ¿no? 3.500, 4.070, 5.850 y 4.100. Sumamos todo esto, 17.520, ¿no? 17.520 dividido entre 46, ¿no?
520. 380. 380.869. ¿No? 380.869. Podemos redondearlo directamente, ¿no? Podemos, así no hay problema. 87 podemos redondear. Esa es nuestra media. Le vamos a hallar nuestra media, ¿no? Ahora vamos a hallar la mediana. La mediana, en datos simples, bueno, usamos cuando no hay intervalo, ¿no? Pero en este caso estamos usando intervalos. Entonces tenemos que trabajar con la mediana de datos agrupados, ¿no? Límite inferior más la amplitud n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior de la fila elegida sobre la frecuencia de la fila elegida, ¿no? Muy bien. Empezamos de n entre 2. ¿Cuánto es n? 46 entre 2, 23. Un dato igual o mayor a 46. ¿Dónde hallamos eso? En el acumulado. ¿Lo ve? Aquí vamos a tener 10, aquí vamos a tener 21 más 15, 36 y más 10, 46. Aquí tenemos nuestro acumulado, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? Bueno, n entre 2, 23. Buscamos un valor igual o mayor a 23. Buscamos un valor igual o mayor a 23, 36, ¿no? Vamos a poner con este conocimiento, 36. Por lo tanto, esta es la fila con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, mi mediana va a ser 380, ¿no ve? La amplitud de 380 a 420, n sobre 2, 23, menos el acumulado anterior, ¿no es cierto? De 36, el anterior va a ser 21, ¿sí? Y dividimos entre la frecuencia de la fila elegida, que es 15. Bien, calculamos. 382.67 es mi mediana. Esa es la mediana. Ahora tenemos que hallar la desviación típica. Para la desviación típica, esto la varianza, ¿no? Varianza. Para la varianza vamos a tener otra columna. Sumatoria de las frecuencias x y menos la media, ¿no ve? Todo elevado al cuadrado. Entonces, 10 por, ¿no es cierto? 350 menos la mediana y todo es elevado al cuadrado. ¿Cuánto tenemos? Tengo 95.29.57. Aquí tenemos 1299.73. 1250.35. 8485.57, ¿no? Y sumamos todo esto. 20.565.22. Esto dividimos entre n menos 1, ¿no? N, ¿cuánto es? 46. Este valor dividido entre 45, ¿no? Va a ser, no creo que esté mal aquí, 20.565.82, no, punto 22.
457.00. ¿Lo ve? Entonces la varianza 457.00 es la varianza. Necesitamos acá la desviación típica, o sea, raíz de lo anterior. Vamos a tener 21 punto, no, 21.3738, ¿no? 21.38. Tenemos la desviación. Ahora vamos a hallar el coeficiente de asimetría. Pondremos el cuadrito. Bien, coeficiente de simetría. Reemplazamos datos. La media 380.87. La mediana 382.67 dividido entre la desviación que es 21.38. Aquí veamos que va a ser negativo. ¿Lo ve? Negativo va a ser. Entonces, el coeficiente de simetría va a ser menos 0.25, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice este resultado? Con el simple hecho de que sea negativo, ya me dice que el coeficiente de simetría es menor que 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la curva se va a extender a la izquierda, ¿no? Perdón, la línea se va a extender a la izquierda, la curva se va a inclinar hacia la derecha. La moda la mediana, la media, ¿no? Moda, mediana y media van a tener los valores de. La media, por ejemplo, va a tener 300, perdón. .87, ¿no? Nuestra mediana va a tener 382.67. Y lo que es la moda. ¿Cuánto va a ser la moda? Necesitamos, no hemos hallado la moda, ¿lo ve? Moda, límite inferior más la amplitud a 1 más a 2. ¿Lo ve? Es la fórmula de la moda. ¿Cómo yo la moda? Me ubico en la frecuencia, ¿no? ¿Cuál tiene mayor repetición? 15. Por lo tanto, mi límite inferior va a ser 380 más la amplitud que es 20. Aún la frecuencia de 15 menos el anterior, 15 menos 11 va a ser 4. ¿Lo ve? Aquí también 4 más 15 menos 10, 5. ¿No? Es nuestra moda. Acá tenemos esto.
¿Cuánto tenemos? 388.88. Esa es nuestra moda, ¿no? Entonces nuestra moda va a ser aquí igual a 388.88. Esa es nuestra moda, ¿no? ¿Qué tipo de asimetría es? Como es menor a 0, es una asimetría negativa. Si se corta, vuelven a ingresar, por favor, mismo, ¿no? Es una asimetría negativa. Los datos están menores, por eso son negativos. Son menores a 0, por lo tanto, este es el presente de tipo de gráfico. Una asimetría negativa. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos lo que son el coeficiente de asimetría en datos simples, entre simples y agrupados de acuerdo a los intervalos. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a entrar a lo que es otro punto dentro de lo que es las medidas de forma. ¿Ya? Bien. Aquí está. Vamos a entrar a lo que es la kurtosis. ¿Ya? Vamos a entrar a la kurtosis. Kurtosis. Está dentro de las medidas de forma. ¿Ya? Está dentro de las medidas de forma. Esta kurtosis también es llamada como apuntamiento. Apuntamiento. ¿Ya? ¿Qué va a estudiar la kurtosis? Va a estudiar lo que es la dispersión de los datos, ¿ya? Dispersión de los datos. Pero esta dispersión de los datos va a ser respecto a un valor, respecto al valor 0, ¿ya? Respecto a ese valor se va a determinar. Entonces, cuando determinemos la dispersión de estos datos respecto a este valor 0, vamos a determinar entonces el nivel de apuntamiento. Nivel de apuntamiento. Licen, Dígame. hay compañeros en sala de espera, Licen, por favor. Ya. Está bien, gracias por avisar. Me avisen siempre, por favor. Nivel de, ya les digo, están ingresando. Nivel de apuntamiento. ¿Ya? Nivel de apuntamiento. ¿Ya? De una distribución de datos. Este nivel de apuntamiento, ¿qué nos va a permitir? ¿No? Nos va a permitir a nosotros establecer esa distribución de los datos y bajo esta distribución de datos vamos a poder determinar lo que son las formas de las gráficas en el que se encuentran los datos, ¿no? Es decir, vamos a poder determinar si los datos determinan un tipo de gráfica alargada, medianamente o probablemente sea una atachada, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a determinar este tipo de formas, ¿ya? Ya no vamos a ver como en la simetría, si es inclinada, ¿no? Si es simétrica o asimétrica, ¿no? En la kurtosis vamos a determinar si el apuntamiento, o sea, si hay mayor apuntamiento o no hay mayor apuntamiento respecto de un valor 0, respecto de un valor 0. ¿Ya? Respecto de ese valor.
De la misma manera que en el coeficiente de asimetría, vamos a ver si puede darse lo que es el coeficiente de asimetría mediante Fisher o Pearson. Entonces vamos a estudiar mediante Pearson. ¿Ya? Antes, esto tenemos que explicar. Nosotros tenemos una gráfica, o sea, es el tipo de forma que tiene o pueda tener una gráfica. Puede tener este otro, o puede tener de forma atachada, ¿no? Los datos son planos. La característica de cada uno de estos. Primero, ese tipo de gráfica que tenemos, que tiene una punta, se llama leptocúrtica. 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 ¿Ya? Esta se llama mesocúrtica. Mesocúrtica. Y esta se llama platicúrtica. Platicúrtica. Cuando decimos de acuerdo a un valor 0, ¿no es cierto? Estamos hablando bajo un valor, podríamos considerar neutro, y estamos hablando de la media. Este es un valor, como recordamos, un valor que representa el conjunto de datos, ¿no? Por eso es un valor medio. Cuando hablamos de una leptocúrtica, ahí la curtosis, por si acaso, se representa por una C sub U, la cúrtica, ¿ya? Cuando hablamos de una leptocúrtica, la curtosis va a ser mayor que 0. ¿Ya? En la leptocúrtica, cuando es mayor a 0, ¿qué significa? Que todos los datos están poco dispersos, ¿ya? Es decir, la mayoría de los datos se acerca a la media, se acerca al promedio. Entonces, como se acerca al promedio, los datos van concentrándose y por lo tanto van elevando la punta. ¿Sí? Entonces, los datos están poco dispersos. Acá los datos poco dispersos. ¿Ya? Poco dispersos. ¿No? O sea, no se están alejando mucho de la media, están casi muy juntitos, muy cercanos a la media. ¿No? ¿Qué también nos muestra esto? El grado de concentración. Grado de concentración. ¿Ya? O sea, es alto el grado de concentración de los datos respecto de la media. ¿Qué pasa en la mesocúrtica? En la mesocúrtica no es muy empinada ni muy agachada, como podemos ver. Va a representarse por una Q, o sea, una curtosis igual a 0. ¿Ya? ¿Qué nos muestra esta mesocúrtica? Que los datos, o sea, la variación de los datos es intermedia. Algunas están alejadas, algunas están cercanas, algunas alejadas, ¿no? O sea, varía. Entonces, el apuntamiento no va a ser ni muy elevado ni muy plano, ¿no? Entonces, los datos son relativamente dispersos. Aquí son relativamente dispersos, ¿no? Están siendo relativamente dispersos. O sea, hay una variación de datos intermedia. Ya hay una variación de datos intermedia. Por eso no es alargada, por eso no es empinada la punta, ¿no? Pero tampoco es muy disperso y tampoco es muy atachada como este otro, ¿no? Por lo tanto, su distribución es uniforme. Su distribución es uniforme, ¿ya? Respecto de los datos. ¿Qué pasa en la platicúrtica? La platicúrtica, los datos dice que son menores, o sea, cuando la curtosis, los datos de la curtosis son menores a 0, o sea, están por debajo de 0, o sea, son datos
negativos, ¿no? Los datos son prácticamente alejados de la media, ¿no? Se alejan de la media. Y lo que hace es que la curva tienda a echarse, ¿no? O sea, más plana. Entonces tenemos una baja concentración de datos. Baja concentración de datos, ¿no? No están muy concentrados, muy dispersos, ¿no? Alta dispersión de datos, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros determinar si los datos van a tener un perfil o qué tipo de forma van a tener la gráfica, necesariamente vamos a tener que trabajar con, un ratito, vamos a ver aquí, los tipos de datos, ¿ya? Vamos a determinar el estudio de la kurtosis mediante Pearson. Entonces, como habíamos visto, puede haber datos que sean de población o pueden ser datos de una muestra o que pueden ser agrupados o que puedan ser simples, ¿no? O sea, va a depender de eso. Entonces, ¿qué pasa si nuestros datos son población? ¿Qué pasa si nuestros datos son muestra? ¿Ve? En la población puede darse que estemos trabajando en datos simples o puede ser que estemos trabajando en datos agrupados. ¿No ve? Acá también pueden ser simples los datos en que estamos trabajando o podamos trabajar en agrupados, ¿no? ¿Qué pasa en población en datos simples? Nuestra kurtosis va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los elementos menos mu, porque es población, elevado a la cuarta sobre n, que es la población de la desviación elevada a la cuarta menos 3, ¿no? ¿Qué pasa si es población, pero también es agrupado al mismo tiempo? Entonces, dosis, la sumatoria de las frecuencias X y menos, como es población, mu, ¿no ve? A la cuarta sobre n, la desviación a la cuarta menos 3. Se dan cuenta, en la agrupación solamente va a variar lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de agrupados. Bien. ¿Qué pasa si es en simples, en datos simples? O sea, no estamos considerando la agrupación de datos, la sumatoria de X y menos, como es muestra, es X barra, ¿no? Elevado a la cuarta sobre la N, que representa nuestra muestra, la desviación S porque es muestra y menos 3, ¿no? ¿Y qué pasa si es una muestra en datos agrupados? XY menos la media cuarta sobre n y la desviación de cuarta menos 3. ¿No? Vamos a usar ese tipo de fórmulas para desarrollar el ejercicio, ¿ya? Hemos terminado de copiar, por si acaso, por favor, a ver. Dice, Dígame, le escucho, le escucho. dice de la población, lo que le divide es la G o es algo de tita eso. Desviación típica. Desviación típica. Ah, ya listo. Sigma, sí, hemos avanzado también. Es desviación típica. Desviación muestral, desviación típica. S y sigma. Bien.
Bien, podemos continuar, ¿no? Vamos a realizar el ejercicio. Para realizar el ejercicio, vamos a basarnos en un dato que habíamos realizado anteriormente, un ejercicio anterior. Kurtosis, ejercicio. Bien, entonces vamos a irnos, a ver, vamos a irnos aquí. Irnos un poco atrás, acá. Ya, aquí. Este es el primer ejercicio de asimetría. De este ejercicio de asimetría vamos a hallar la kurtosis. ¿Ya? Vamos a sacarnos una fotito para que podamos... Ya. Vamos a sacar una fotito ya. Un ratito vamos a sacar una fotito. A ver, para que podamos trabajar en base a esos datos. Ya, listo. Bien, ahora vamos a ir al otro. Ejercicio de kurtosis. De acuerdo al primer ejercicio de asimetría, de acuerdo al primer ejercicio asimétrico, determine el coeficiente de kurtosis. Determine el coeficiente de kurtosis. Determine el coeficiente de kurtosis. Ya. ¿Qué teníamos? A ver, un ratito, vamos a ver la foto. Tenemos 120, ya están ordenados los datos, 9, 120, 140, 150, 150, 170, 170 nuevamente, 190 y 3 veces 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos, ¿no? O sea, n son 10 datos. Bien. ¿Qué más teníamos? Teníamos nuestra media, que era 169. Teníamos nuestra mediana, que era 170. La desviación típica no veo bien. ¿Cuánto era? 28 punto. Si me confirman, por favor. 28 punto, ¿cuánto era? ¿Alguien tiene? ¿Cuánto? 28.46. 46. 28 punto, gracias señorita. 28.46. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos eso, ¿no? Y teníamos una asimetría negativa que era menos 0.10, ¿no? Y que nos daba una asimetría inclinada a la derecha con cola extendida hacia la izquierda, ¿no? Lo que tenemos que hallar ahora es la kurtosis. Bien, como estamos hallando la kurtosis, esto hemos trabajado acá, esto nos dice que es muestra, ¿no? La kurtosis es una muestra en datos simples, ¿no? Tenemos que saber leer, no están agrupados, ¿no? Es una muestra en datos simples. ¿Cómo es una muestra en datos simples? Tenemos la sumatoria de x sub i, ¿no? X sub i menos nuestra media elevado a la cuarta, ¿no? Sobre n, porque siguen siendo datos simples. Desviación de la cuarta menos 3. Esa es la fórmula. ¿Sí? Bien. Tenemos cada uno de los datos x sub i. La media tenemos. Pero nos dice de que estos datos tenemos que restar y elevarlo a la cuarta. Eso nos dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer ese pequeño cálculo, ¿no? Sumatoria de las x sub i menos la media de todo elevado a la cuarta. ¿Va a ser cuánto? Vamos a tener 120 menos la media elevado a la cuarta. Más, ¿no? Y así vamos a tener
hasta 200 menos nuestra media elevado a la cuarta. ¿Cuánto tenemos entonces esto? A ver. ¿Cuánto tenemos? Bien. Tenemos acá 96, 97, 7. Eso tenemos. ¿Sí? Bien. N, ¿cuánto es? N es 10. A ver. La desviación nos dice que tiene que ser elevado a la cuarta, miren. Entonces, esto vamos a elevar a la cuarta. ¿Cuánto es entonces nuestra desviación? 28.46. Y elevamos a la cuarta y me dice que es, ¿dónde estamos? 65, 60, 54, redondear, vamos a redondear, ¿ya? 65, 60, 54. Esta es mi desviación elevado a la cuarta. ¿Qué más necesito? Nada más, ¿no? Entonces, reemplazamos. Esto va a ser aquí 96, 97, 77, 0. Dividido entre n, que es 10, por la desviación que es elevado a la cuarta. 65, 60, 54, menos 3 veces. Entonces, mi kurtosis, ¿cuánto es? Mi kurtosis va a ser menos 1.52. Ese es mi kurtosis. Es un dato negativo, ¿no? Entonces, este dato me está dando una kurtosis menor a 0. Entonces, vamos a transformar. Si es una kurtosis menor a 0, vamos a tener una laticúrtica, una gráfica laticúrtica, ¿no? Baja concentración de datos, tiene alta dispersión. Hace rato teníamos que esto representa a una asimetría negativa, ¿no ve? A una simetría negativa. ¿Esto qué me representa? A una laticúrtica. Entonces tengo que unir ambas. ¿Cómo va a ser entonces mi gráfica? Mi gráfica no va a ser así. Ay, caramba. Mi gráfica no va a ser así. ¿No ve? No va a ser. Tampoco va a ser así. Va a ser plana. Plana. Entonces, esta gráfica me dice que tiene una asimetría negativa, ¿no? Tiene una asimetría negativa. Y tiene un coeficiente de kurtosis menor a 0, por lo tanto va a ser laticúrtica también. Laticúrtica, ¿no? O sea, su cola va a extenderse hacia el infinito negativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? De esa manera vamos a determinar qué tipo de gráfica es en medidas de forma. Si es asimétrica negativa o positiva, pues por ahí una asimétrica, ¿no es cierto? A ver, un ratito, vamos a ir atrás. En este caso, estas serían asimétricas, ¿no?
asimétricas, perdón, simétricas, ¿no? Porque no tiene inclinación, no tiene inclinación, no tiene inclinación. Son coeficiente de simetría igual a 0. Por lo tanto, no hay inclinación, por eso son simétricas. Pero pueden ser simétricas leptocúrticas, simétricas mesocúrticas o simétricas platicúrticas, ¿no? Y lo mismo pasa en las asimétricas. En este caso es una asimetría o tiene una simetría negativa los datos y coeficiente de curtosis que conlleva una platicúrtica, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta. Bien. Podemos irnos a otro ejercicio. Dice, ejercicio, ¿nos puede mostrar? ¿Cómo? ¿Y no se ve la No, no, pizarra? solo más completo. Con la pregunta nos queda. Ah, ya. Aquí está. Pensé que no se veía. Bien. Ya está, dice. Ya está bien. Bien, vamos a entrar entonces a otro ejercicio, ¿ya? Estas son curtosis. Un ratito quiero tener otros, no nos pasando el horario. Al 11:53. Ya. Ahora, ustedes me van a hacer, o vamos a hacer rapidito con lo que es el ejercicio 2. Con este. Igual vamos a hacer una fotito rapidito. Ustedes van a hacer con esto, ¿ya? La curtosis. En este momento vamos a hacer nosotros esto, vamos a desarrollar, ¿sí? Bueno, el ejercicio 2 tienen como tarea. Tienen que hacer, vamos a hacer una fotito de esto, ¿listo? Ya. Entonces, el ejercicio 2 de curtosis va a ser el ejercicio 2 de simetría para ustedes, ¿no? Ya, yo voy a hacer otro ejercicio. Seguimos con ejercicio en curtosis. Ejercicios. A ver qué teníamos aquí. ¿Qué datos son estos? ¿Me pueden decir, por favor, qué datos serán? ¿Qué datos serán? ¿Qué datos serán? ¿Qué datos serán? ¿Cuánto era? Ah, ya. No se ve bien. Un ratito. 3.500, ¿no? Sí. Ya. Estos, vamos a leer aquí. Determinar la curtosis respecto del ejercicio 3. ¿Ya? Ustedes van a hacer el 2, curtosis del ejercicio 2. Ya. Este ejercicio 3 nos hablaba de salarios promedio, ¿no? Salarios promedio de la empresa Omega. Salarios promedio de la empresa Omega. Bien. ¿Qué teníamos? Ya. La media teníamos 4.350. Nuestra mediana era 4.500. ¿Ve? Nuestra desviación típica era 478.8378. ¿Qué más tenemos? ¿No? Teníamos una asimetría negativa, ¿no es cierto? Una simetría negativa.
¿no? O sea, tienes menor a cero. Bien. Hallamos entonces nuestra kurtosis. La kurtosis, en este caso, en el caso que estamos teniendo, están siendo agrupados, ¿no ve? A ver, para que nos recordemos, por ahí no nos recordamos, ¿no? 3.500, ¿cuántos es? 4.200, ay, caramba. Ya, estamos por acá, ¿no? 4.200, 4.500, 4.800 y 5.000, ¿ya? 4, 5, 7, 4, 2. Total eran 22. Bien. Entonces, estos datos también se consideran agrupados. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta la agrupación de estos elementos. ¿No ve? Muy bien. Bien, entonces son agrupados, ¿no? Y como son agrupados, habíamos trabajado en el coeficiente de asimetría, habíamos tomado en cuenta que estos datos son de muestra, ¿no? O sea, no son de población, son de muestra. Entonces, ¿qué fórmula tendríamos que tomar en cuenta? Son agrupados de muestra. Entonces, hay dosis, ¿no es cierto? Sumatoria, ¿de qué? A ver, vean sus cuadernos. Son agrupados de muestra. ¿Qué sería? Jóvenes señoritas, nos vamos a perder encima. Bien. Esta es la fórmula. ¿Lo ves? Son agrupados de muestra. Tenemos con los valores, ¿no es cierto? Tenemos la desviación, pero tenemos que llevar a la cuarta, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto tenemos? $14,000. 21,000. 31,500. 31,500. 19,200. ¿A ver? ¿Estamos bien? Ya, esto es. $31,500. 95,700. ¿Sí? Nos sale 95,700 la sumatoria. ¿No ve? 95,700 la sumatoria. Ahora tenemos que, la desviación típica elevada a la cuarta. Satélite, a ver, 478,8378 elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta, entonces tenemos 5 punto, a ver, 478,83.78 elevado a la cuarta. 478 puntos, ahí está. Sí, 5,2571, 90, 41, ¿no? Eso me sale. Vamos a usar este puntito. Listo. Eso es lo que me sale.
Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos faltaría, joven señorita? A ver. Aquí esto vamos a más chiquitito, ¿ya? Para que vamos a así, para que entre completo, ¿no? 52, 57, 19, 04, 118, sí, listo. Bien. ¿Qué más nos falta? Nada más, ¿no ve? La cursos. Aquí tenemos 95,700 dividido entre, multiplicamos por 22. 7,18 menos 3. Bien. Ya. ¿Cuánto tenemos? Kurtosis. Jóvenes señoritas. Lice, a mí me salió menos Car- 2,99 menos 3 redondeando enteros, Lice. Ya, a ver un ratito. Aquí vamos a borrar esto. Eh, ay, esto me sale bien. Menos 2. Ah, perdón. ¿Cuánto era de usted, joven, antes? De mí es menos 2,999 redondeando menos 3, Lice. No. Sin redondear. 9. 99,78 me sale. ¿Ya? Bien. Ese es el valor que tenemos. 9 menos 3. ¿Sí? Los datos son larguitos, ¿no? A menos de la desviación. Licenciada, Dígame. licenciada, esa fórmula es de datos agrupados de la muestra, ¿verdad, licenciada? A ver, eso no tenemos. Estos son datos agrupados, pero en muestra. Sí, es que en la fórmula le faltaría la frecuencia, licenciada, si no me equivoco, el elemento de estudio, después de la sumatoria. ¿Dónde estamos? Aquí está la fórmula. Ah, claro, la frecuencia falta acá. Por la Sí, frecuencia. Sí, tienes razón. Por la frecuencia. ¿No? sí, licenciada. Está bien, muy bien, gracias.
Bien. Hasta que tienen alguna pregunta. Bien, avancemos rapidito. ¿Qué hora ya es? 12:07. Bien. El día lunes, por favor, ¿a qué hora me han dicho su horario que tenían disponible? Van a disculpar. A las 9,